Pues bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de la Fundación Hay Derecho, este espacio para debatir sobre las últimas reformas legislativas y acontecimientos políticos. Hoy vamos a hablar de un tema que hasta la fecha no habíamos tocado en estas entrevistas, que es la educación y las distintas reformas educativas que hemos tenido en España en los últimos años. Y en concreto vamos a hablar de la LOMLOE, la última reforma educativa aprobada en diciembre del año 2020. ¿Y por qué hablamos de la LOMLOE ahora? Porque hace unas semanas se publicaban los reales decretos que regulaban los contenidos curriculares y los criterios de evaluación y de promoción. Para hablar de todo esto contamos con Miquel Careaga, asesor de políticas educativas y actualmente trabajando para un gobierno autonómico. ¿Qué tal, Miquel? Buenas tardes, Alicia. Muchas gracias por tenerme aquí en vuestro espacio de derecho. La LOMLOE es la octava reforma educativa de la democracia y no ha venido exenta de polémica. Antes de entrar en algunas cuestiones particulares que se han reformado o no, me gustaría que nos hicieras una valoración general tanto del objetivo como el espíritu de esta reforma de la LOMLOE. Vale, claro. Pues bueno, yo creo que lo primero en relación a la LOMLOE y como todas las reformas educativas es ponerlas un poco en contexto, ¿no? De dónde vienen y cuál es el contexto en el que se producen. En el caso de la LOMLOE, en mi opinión, nos tenemos que retrotraer a la ley anterior, que es la LOMCE. La LOMCE en 2013 se publica con un gobierno socialista, fue conocida la llamada Ley Wert. Tuvo muchísima oposición porque además de publicarse la ley orgánica, se publicaron los decretos básicamente de recortes de personal que obligaban a reducir las ratios en las aulas, recortar docentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que fue una ley que surgió con muchísima oposición social, hasta el punto de, aunque no esto, pues, generar una división en el propio seno de la comunidad educativa, obligando a la dimisión de un ministro y la aparición de otro ministro, del ministro Wert, y la aparición del ministro Méndez de Vigo. Esa aparición no fue casual, esa aparición se hizo para precisamente paralizar el calendario de aplicación de la LOMCE, para, digamos, ponerla un poco en jaque y abrir la puerta a un posible Pacto Nacional de Educación en el seno del Congreso de los Diputados a través de la subcomisión del Pacto Nacional de Educación, ¿no? Entonces, digamos, en el pacto hay un momento en el que se rompe la voluntad de pacto. Posteriormente llega el gobierno, bueno, viene la moción de censura con la entrada de un gobierno en funciones, cuyo principal objetivo se marca a nivel educativo, claramente lo dices, la derogación de la LOMCE. ¿Vale? Una vez el Partido Socialista entra en el gobierno, lo hace, como sabemos, con una situación de aritmética parlamentaria muy complicada, lo cual le limita mucho las elecciones y al final nos aboca a unas elecciones, ¿de acuerdo? Y es en ese contexto de querer derogar la LOMCE de manera lo antes posible, digamos, lo más prontamente posible, junto con el hecho de no tener una mayoría parlamentaria que te permita llevar a cabo esa reforma legislativa y la convocatoria de unas elecciones, lo que genera el nacimiento de la LOMLOE. Y la LOMLOE, la particularidad que tiene un poco por la que se genera, yo creo, en un contexto de tanta oposición es porque se aprueba en Consejo de Ministros apenas unas semanas después de que se convoquen las elecciones, siendo conscientes de que no va a dar tiempo para tramitarla en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Y se hace con la intención, que luego se vio posteriormente, de en la siguiente legislatura evitar todos los trámites preceptivos anteriores para la publicación de una ley orgánica, argumentando que era exactamente el mismo texto punto por punto. Entonces, bueno, pues como hemos dicho, ¿no? Al final de esos barros, estos lodos. Lo primero que encontró en la publicación la LOMLOE fue muchísima oposición por una parte de la comunidad educativa y del sector educativo, que con independencia de la validez total o no de sus argumentos, digamos, las formas no fueron las mejores, ¿no? Lo que se podría decir el libro de estilo de la política parlamentaria desapareció por completo, ¿no? Y de ahí surge un poco la LOMLOE a nivel de contexto político. ¿Su principal objetivo cuál es? En palabras de la propia ministra fue eliminar los efectos más nocivos de la LOMCE. Se refería a las políticas de segregación, etcétera, etcétera, aunque todos estos son contenidos un poco relativos en cuanto a números. Es cierto que la segregación aumentó, pero mucho menos de lo que se hace ver, sobre todo
En ciertos territorios aumentó, pero no en todos. Y por otro lado, el foco principal era la disminución de la tasa de repetición, sin duda, que es una de las mayores lacras que tiene la educación española en términos estadísticos, más allá de que uno esté de acuerdo o no con el procedimiento. Justamente sobre eso quería que nos empezáramos a adentrar ya en cuestiones de contenido de la ley y en relación a las medidas que se aprobaron para evitar, para lograr descender la repetición en las etapas obligatorias de la educación. ¿Cuáles son los aspectos más significativos que se han modificado en relación a la promoción de los estudiantes? La principal medida es que se ha reducido las posibilidades de promoción. Y cuando me refiero a posibilidades es, por decirlo sencillamente, antes más o menos se podía repetir hasta 3 veces, una en primaria, 2 en secundaria, ahora solo se puede repetir una en secundaria y 2 en toda la etapa obligatoria. ¿Vale? Con lo cual ya, de hecho, las posibilidades de repetición se limitan. Por ejemplo, te voy a hablar de datos de memoria que conozco un poco por encima, ¿vale? Pero en cuarto de la ESO, datos que yo conozca, en un territorio puede haber un 7, 8, 9% de birrepetidores. Pues ya para empezar, ese escenario se ha eliminado de la ecuación. ¿De acuerdo? Y eso sin tener en cuenta lo que podría tener efectos de la gente que ya ha repetido en primaria. ¿Vale? Entonces eso tiene un efecto directo en la tasa en principio en el descenso de la tasa de repetición y por lo tanto tendrá también efecto directo en la tasa de titulación de la ESO final. Es un poco el objetivo de esta medida. Y en relación al fracaso escolar, ¿crees que esta medida podría solucionar este problema que en España tiene unos niveles bastante altos? Claro. Va a tener un efecto directo. De hecho, la mayor evidencia para saber que va a tener un efecto directo es lo que ha ocurrido ya en estos 2 años de pandemia. Hay que tener en cuenta, también no lo he dicho, pero hay otros criterios que afectan a la tasa de promoción que tiene que ver con el número de asignaturas, si 3, si no, etcétera, etcétera. ¿Vale? La LOMLOE en principio elimina ese número, con lo cual es cierto que antes había un escenario para tú poder promocionar con más de 3 asignaturas, pero el número 3 estaba especificado en la ley, lo cual daba un cierto argumentario y garantías jurídicas a los docentes a la hora de decir, oye, esta persona repite por esto. ¿Vale? Esto ahora se elimina y eso va a hacer mucho más difícil, con lo cual es previsible que también en ese sentido vaya a haber más promociones con más asignaturas. Volviendo a la pregunta que me decías del fracaso escolar, va a tener un efecto directo en la reducción del fracaso escolar porque básicamente por imperativo legal va a haber que promocionar a la gente. Imaginemos un caso de un alumno que repite sexto y repite segundo de la ESO. En tercero y en cuarto de la ESO da igual cuántas asignaturas tengan suspensas, van a tener que promocionar. ¿De acuerdo? Es cierto que que en principio la obligación de titulación no queda tan clara, pero al final también van a titular. Con lo cual esto va a tener un efecto directo. Y yo creo que el mejor ejemplo para poder ver que esto va a tener un ejemplo directo es que en los 2 últimos años de pandemia, sobre todo en el primero, las administraciones educativas, básicamente todas instauraron por medida como los alumnos durante el tercer trimestre no pueden asistir a clase, lo que se haga en ese trimestre solo tendrá efectos positivos en la nota. Es decir, se hizo una subida de nota, una posibilidad de una subida de nota por instrucción o decreto, podríamos decir. Bueno, eso es una medida que se extendió de manera más ligera el curso pasado y que ha tenido un efecto directo en el sentido de que no hablo en general, no sé si el dato es exacto o no, pero si no es la mayor bajada de la serie histórica del abandono escolar temprano y de la tasa de no titulación en la ESO, será una de las mayores bajadas históricas que se haya producido en los 2 últimos años. Creo que hay comunidades, hay territorios como Ceuta y Melilla, te hablo de memoria, pero en las que igual ha bajado un 10% en unos años. Un descenso bastante. O sea que efecto directo va a tener. Lo vamos a ver. La parte negativa que plantea la gente es si este pasar por decreto va a suponer una bajada en el nivel de competencias o de la calidad educativa o del nivel general, pero que va a tener un efecto en el fracaso escolar es indudable. Justamente quería preguntarte también por el tema de los contenidos, que es otro de los grandes temas que se ha debatido, en relación a los currículos de la LOMLOE, donde se regula precisamente esto, el marco competencial, los contenidos curriculares y los requisitos de evaluación, promoción de curso y titulación.
uno de los cambios importantes que se ha introducido es la inclusión de los perfiles de salida al término de las distintas etapas. Me gustaría que nos aclararas qué es exactamente esto. Sí, los perfiles de salida en el fondo son un perfil competencial de salida al final de una etapa, que incluso es muy probable que muchas administraciones educativas lo acaben implementando al final de un ciclo. O sea, que hagan un perfil de salida de primaria y luego lo digan, pues de primero a segundo uno, de tercero a cuarto otro y de quinto a sexto otro. Y eso lo que está cogiendo es la competencia matemática, por ejemplo. Hay más, pero por simplificarlo, a la competencia matemática y dice, y a final de sexto el niño tiene que saber identificar este tipo de cuestiones, resolver este tipo, interpretar, Y a lo largo de las etapas educativas se va haciendo una gradación de complejidad, ¿no? Por poner un ejemplo, por ejemplo, en competencia lingüística, todo lo que es la interpretación de textos, ¿no? Podríamos decir, pues al finalizar bachillerato se espera que la interpretación y el análisis y la posibilidad de sintetizar la información y hacer un resumen, una redacción, lo que sea, en torno a un texto, se haga sobre textos de carácter académico, más complejos, podríamos decir, sociales, literarios también más complicados, mientras que en secundaria o en primaria pues se haría sobre textos de carácter no académico, más de utilización social, etcétera, etcétera. Entonces, esos son un poco los perfiles de salida. ¿Es algo radicalmente nuevo? A ver, se supone que con el sistema de competencias ya deberíamos haber estado haciendo algo así. Pero es cierto que no se había instaurado como un requisito de checklist al final de la etapa, podríamos decir. Diciendo, si no cumple esto, no ha alcanzado el objetivo, algo así. Y con la LOMLOE podríamos decir que los contenidos de las materias cambian sustancialmente. Para ser estrictos a nivel normativo, podríamos decir que podrían cambiar. Pero yendo a la práctica educativa, y esto yo lo digo mucho, al final la norma de los contenidos, lo que dicta los contenidos básicamente que se dan al final es muchas veces el vehículo por el que se transmiten los contenidos, que es por un lado el docente y por otro lado las herramientas que utilice el docente, libros de texto, recursos digitales, lo que sea. Si no vamos a cambiar el docente y difícilmente cambiaremos las herramientas de instrucción, podríamos decir, es muy probable que los contenidos curriculares no cambien. Y por poner un ejemplo menos ideologizado, podemos ir a un ejemplo que puse yo el otro día, era un ejemplo de biología, ¿no? En biología, al menos yo lo que yo he revisado hasta ahora, en el Real Decreto de Secundaria no aparece la alimentación autótrofa, lo que sería la fotosíntesis, por ejemplo. De hecho, yo creo que no aparece el término fotosíntesis. ¿Eso quiere decir que todos los alumnos de secundaria van a dejar de impartir la fotosíntesis? No, no. Hay ningún profesor de biología al que se le pase por la cabeza no decir qué es la fotosíntesis. ¿De acuerdo? De la misma manera, en la LOMCE se suponía que en primero de bachillerato tenías que haber leído a Kuhn. Y que yo recuerdo, yo en primero de bachillerato no sabía ni quién era Kuhn. Y lo supe después en la carrera porque me tocó, pero vamos, muy tangencialmente. Así que ni antes por exceso de definición de contenidos no se llegaba a todos y no pasaba nada. Y ahora por ausencia tampoco parece razonable pensar que de repente vamos a ir a un escenario en el que no van a existir los contenidos. Lo más probable es que los contenidos sigan siendo en un 90% muy similares. Y aparte, esto a nivel práctico habrá que verlo cuando las administraciones educativas autonómicas emitan sus decretos. Es cierto que el ministerio no los ha puesto, pero las comunidades autónomas tienen margen para decirlo, así que ahí podremos saber al final qué ha ocurrido. Y en materia de evaluación, brevemente, ¿también cambian algunos criterios o se mantienen? Bueno, en materia de evaluación sí cambian algunos criterios. Las notas en primaria y en secundaria se elimina que sean de carácter numérico. Aunque también estoy convencido de que muchas administraciones autonómicas acabarán manteniendo un criterio numérico, basándose, porque lo pedirá la comunidad educativa, basándose en el argumento de un 4 no es lo mismo que un 1. Pero será orientativo, no tendrá carácter, no tendrá poder legal, digamos.
y en bachillerato se mantienen las notas numéricas y luego todo, digamos, evaluación, promoción y titulación son 3 componentes que van siempre ligados, porque al final lo que me determina los criterios de promoción son los criterios de evaluación y lo que me determina los criterios de titulación son las sucesivas promociones. Pero en evaluación, y esto es una cuestión un poco mía personal, yo creo que lo que más llama la atención es lo que no cambia. En España las pruebas de evaluación externas de carácter diagnóstico, muestrales o reválidas, sea como sea, brillan por su ausencia. Y cuando existen, suelen tener un carácter son muy condescendientes, o sea, todo es maravilloso en ellas. Y la realidad luego es que cuando viene una prueba externa como PISA, pues España, digamos, no se lleva caricias y ánimos, ¿no? Precisamente. Entonces, es cierto que esta ley, la LOMLOE, recogiendo el testigo de la LOMCE paralizada, porque la LOMCE contenía reválidas, luego la paralizaron y lo convirtieron en pruebas muestrales. La LOMLOE recoge esas pruebas muestrales. Pero en lugar de ser no centralizada, digamos, pero en vez de tener un diseño que parezca que vaya a ser un poco homogéneo, donde participe el Ministerio, el Instituto Nacional de Evaluación Estadística, etcétera, etcétera, parece que se va a dejar de nuevo un poco al libre albedrío de las comunidades autónomas. Entonces, esa evaluación muestral, en principio, yo la aplaudo y creo que todos deberíamos aplaudirla, pero su implementación deja muchas dudas. Así que en ese sentido, seguimos un poco a caballo de muchos países que tienen esto totalmente instaurado en su sistema educativo y que yo creo que es fundamental. Hay otra cuestión que preocupa mucho a las familias, que es la elección del centro educativo. Me gustaría saber qué cambios introduce la LOMLOE a este respecto. Bueno, se ha generado muchísimo debate sobre la libertad de elección de las familias. Yo creo que aquí personalmente hay un poco de confusión social entre la capacidad que yo tengo para elegir y, por otro lado, cómo mi elección influye en la oferta que la administración educativa tiene que haber, ¿vale? Todo el debate educativo se ha centrado en si yo puedo condicionar la oferta. Y ahí sí que ha habido un cambio a nivel, digamos, de redacción importante, que es la eliminación de la demanda social como criterio de planificación. Es decir, oye, si en este centro tiene más demanda, sea público o concertado, manténme las plazas y las unidades o auméntamelas en detrimento de este que tiene menor demanda social. Y eso ha sido un cambio importante, y también la vuelta a, digamos, la prevalencia de las unidades públicas, por decirlo de una manera sencilla, frente a las concertadas, que no es que la LOMCE la revirtiese, sino simplemente lo eliminó de la redacción, ¿no? Creo que era el punto 5 del artículo 109. Entonces, en ese sentido sí que ha habido cambio. Bien es cierto que la eliminación de la demanda social, por un lado, no impide que una comunidad autónoma pueda incluirlo en sus criterios, en su decreto de escolarización, que se suele llamar la norma, a la hora de determinar los criterios de planificación. Eso en cuanto al acondicionamiento de la oferta. Vuelvo un poco a lo mismo que los contenidos curriculares. Ni la LOMCE, si nos salimos de ciertas comunidades autónomas, que a veces generan el foco del debate, pero las otras 15, digamos, ni la LOMCE generó un desequilibrio brutal en todo el sistema entre unidades públicas y privadas. Hay muchas comunidades autónomas en las que siguió exactamente igual, incluso aumentó la pública. Ni ahora la LOMLOE da la sensación de que va a volver a revertir ese proceso. Las comunidades autónomas van a poder navegar eso en función de sus propias políticas educativas. Con lo cual, yo creo que van a seguir pudiendo hacer lo que quieren. Por otro lado, ni la LOMLOE ni la LOMCE se meten muy de lleno en la escolarización. Lo que regula son sobre todo las normas autonómicas. De hecho, el articulado sobre el procedimiento de escolarización en la ley orgánica es siempre muy escaso en comparación con otros. Son 4 artículos que dejan mucho fuera para que las comunidades autónomas tengan margen para poder desarrollarlo. Y en torno a la demanda, y perdona que me extienda con esto, la demanda, cómo las familias eligen ese centro y se crea la demanda, yo te diría que directamente la ley orgánica no se mete en eso. Y a mí personalmente me llama la atención que yo creo que todos habremos oído este caso, la familia que quiere ir a un centro que le gusta, pero no lo pone como primera opción porque sabe que es muy difícil que le toque.
y entonces pone el de segunda o tercera, el que cree que es más probable que le toque. Porque si pone el de primera opción el que le gusta y no le toca, ya se va a la cuarta o quinta opción. Este ejemplo lo conocemos todos. Y este juego de la escolarización, creo que es un término que ha utilizado Tony Blair, es una cosa que no se ha resuelto por la LOE, no se resolvió por la LOMCE, que limita mucho la capacidad de elección de las familias y que tiene visos de que es algo que va a ser muy difícil que un gobierno central quiera legislar eso. Porque al final la oferta de la educativa de plazas es muy rígida. Yo no puedo crearme coles ni ampliar un cole de la nada por problemas urbanísticos. Con lo cual, a mí lo que me interesa es en el fondo que las familias escojan lo que yo quiera en lugar de decirme lo que realmente quiero, porque no voy a poder atender esa demanda real. Así que, bueno, ha habido mucho foco de debate en torno a eso, pero yo considero que todavía hay muchísimo margen de avance en ese sentido. Muchísimo margen de avance en ese sentido. Miquel, y por último me gustaría preguntarte, aunque esta es una gran pregunta, si crees que va a haber futuras reformas educativas, como se ha criticado tanto, que cada gobierno que llega propone una nueva reforma educativa, y si la respuesta es sí, ¿cómo podríamos llegar a la reforma definitiva? Una reforma que por lo menos se mantenga estable a lo largo de varios gobiernos. ¿Qué tendría que tener esa nueva ley? Bueno, la verdad es que las evidencias pasadas no son muy halagüeñas, ¿no? Seguro va a haber un cambio de reforma educativa si hubiese un cambio de color de gobierno. Probablemente se articularía normativamente a través de otra modificación de la Ley Orgánica de 2006, o sea, volveríamos a una redacción de artículo único donde al final cambias pero no cambias tanto, ¿no? La estructura sigue igual. ¿Y qué haría falta? Bueno, yo aquí hablo ya de experiencia propia y tuve la suerte de estar trabajando como asesor en el Congreso de los Diputados dentro de la subcomisión del Pacto Nacional de Educación. Y yo creo que la conclusión evidente que se sacó ahí es que las reformas están claras, las que hay que hacer, y todo el mundo está de acuerdo con independencia de si el interviniente lo llevaba Esquerra Republicana o el PNV o el Partido Popular, el PSOE. Es cierto que hay matices, ¿no? Pero el problema principalmente y el principal barrera para poder llegar a un acuerdo es la utilización ideológica de la educación. No va más allá de eso. Se ponen por encima las cuestiones menos nucleares que separan en lugar de las que llegan a acuerdo. Todo el mundo sabe que hay que reformar el acceso a la profesión docente y también la progresión de la función docente. Los docentes son de los pocos funcionarios que no pueden escalar más allá de trienios, etcétera, etcétera, pero no tienen una progresión para poder pedir, oye, en mi concurso de traslados o quiero pasar del nivel 24 al nivel 28 al 30. No existe una progresión profesional, lo cual también es bastante desincentivador. El acceso, pues todos sabemos que tiene sus limitaciones y tenemos paralelamente el otro gran sistema público que es salud, que tiene un acceso excelente que lleva formando durante 30 años a profesionales reconocidos a nivel internacional. ¿Por qué no hemos decidido copiar ese sistema? Pues porque nos centramos en lugar de copiar y por lo menos ir mejorando poco a poco, en, bueno, pues mantener lo que hay, no querer molestar mucho a nadie y hacer reformas cosméticas. Entonces, no sé qué decirte. A la vez que trabajar tantos años en el ámbito de las políticas educativas te hace ver más clara la posible solución, también te hace ver que esas barreras no se avanzan sobre ellas. Así que, ¿qué es necesario? Pues probablemente que la sociedad civil haga una exigencia fuerte de reforma y que seamos los primeros en ser autocríticos quizás y centrarnos en las soluciones en lugar de que nos separa. Creo que la hora adicional o no de religión no es lo que determina 16 o 17 años de carrera educativa. Y eso creo que todos estamos de acuerdo. Pues desde la sociedad civil intentaremos precisamente colaborar para que se genere ese consenso para lograr una reforma educativa medianamente definitiva en España. En los próximos días, en el blog de la Fundación Hay Derecho, publicaremos una serie de artículos que ha escrito Miquel
en relación a todos estos temas, donde se detalla mucho más profundamente todo esto que hemos hablado en la entrevista de hoy. Miquel, ha sido un placer poder escucharte y esperemos que podamos encontrarnos en nuevas entrevistas o leerte también en el blog de la Fundación Hay Derecho. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad, es un placer y nada, espero que sigáis con este trabajo que hacéis, que es magnífico en todos los ámbitos del derecho. Muchas gracias. Pues también animar a todas las personas que nos estáis escuchando, nos leéis a través del blog de la Fundación Hay Derecho, a que colaboréis con la Fundación para que podamos seguir desarrollando toda nuestra labor de lucha desde la sociedad civil y también nuestra labor de difusión y divulgación de todo este tipo de contenidos. Ha sido un placer, Miquel, y nos veremos en próximos podcasts. Un saludo. Un saludo, hasta luego.